Tres relatos escalofriantes y reales. El amor maldito de San Valentín revelado. La noche de San Valentín se cernía sobre el barrio como un manto oscuro, y María, madre soltera, sabía que algo acechaba en la penumbra. Desde su pequeña silla en el call center, rodeada de murmullos lejanos en el aire, un escalofrío recorría su espalda. Pedro, su pequeño hijo, dormía tranquilo en la habitación de al lado, ajeno a la creciente sombra que se acercaba. Aquella noche, su vecino, don Samuel, conocido por todos como un gran cuidador de la comunidad, empezaba a convertirse en un espectro. Su sonrisa, antes reconfortante, ahora mostraba una chispa de locura al acercarse a su hogar. María sentía que los ojos de don Samuel la observaban, ahí, al borde de su ventana, como un lobo esperando su oportunidad. Cada vez que él pasaba, las luces de su casa titilaban. Es solo mi imaginación, se decía, mientras el aire se tornaba denso y desagradable. Con cada llamada que recibía, su corazón latía más rápido, a medida que notaba miopes desaparecidos y objetos moviéndose a lugares insólitos, como si alguien estuviera al acecho. No he visto nada raro, María, le decían sus vecinos en murmullos, mirándola con desprecio. La comunidad, que antes parecía un refugio, ahora se sentía ahogada por un silencio aterrador. Las advertencias de los ancianos resonaban en su mente: cuidado con los hombres que ofrecen amor, a veces es lo más peligroso. Pero, ¿cómo podría un hombre respetado como don Samuel convertirse en su pesadilla? Mientras avanzaban las horas, los ecos de la noche se convertían en susurros amenazantes. Su teléfono vibró, y el miedo la invadió cuando vio el nombre de don Samuel en la pantalla. Solo quiero protegerte y a tu hijo, María, decía su mensaje, con un tono que la heló. La confusión empezó a transformarse en pánico, y no pudo evitar ignorar más mensajes que se volvían cada vez más inquietantes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se convirtió en un campo de batalla. Con una mezcla de miedo y furia, María decidió confrontarlo. Al salir, la calle estaba oscura, el silencio era ensordecedor, y don Samuel aguardaba, sonriendo como un verdadero depredador. Ven aquí, María, solo quiero cuidarte, decía mientras ella se sumergía en un mar de desesperación. Las palabras de amor se mezclaban con lo grotesco, y su figura se tornaba cada vez más amenazante. Cuando sus miradas se encontraron, un fulgor iluminó su rostro. Lo que había detrás de aquel hombre era más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Las sombras se desdibujaban y revelaban un secreto terrorífico. Mientras el miedo a su captura crecía, María entendió que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. ¿Podría escapar de este amor maldito o sería consumida por la locura de su propio vecindario? La noche de San Valentín ya no era una celebración, sino un eco de gritos que resonaban en su mente, un amor envuelto en sombras, aguardando su siguiente movimiento. La mirada de María se congeló en el rostro de don Samuel. Sus ojos parecían brillar con una intensidad enfermiza, como si cada deseo oscuro que había albergado finalmente estuviera listo para liberarse. Una risa baja, casi como un susurro, escapó de sus labios mientras daba un paso adelante, acercándose. Ella, paralizada por la mezcla de terror y confusión, sintió como su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos. ¿Qué quieres de mí? Su voz temblaba, pero no se atrevió a dar un paso atrás. La noche parecía estar viva, envolviendo todo en un manto denso de desesperación. Protección, María. Solo quiero protegerte de los peligros que acechan en la oscuridad, respondió don Samuel, su tono casi melódico, como si desnudara cada palabra de genuino deseo. María tragó saliva,
sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Había algo perturbador en la forma en que sonaba, había una intensidad voraz detrás de cada sílaba. De repente, un grito ahogado atravesó el aire. María giró la cabeza con rapidez, el corazón en la garganta. Era el grito de una mujer, proveniente de la calle adyacente, donde la luz parpadeante de una farola iluminaba vagamente la escena. Don Samuel sonrió más ampliamente, como si el dolor ajeno lo alimentara. Nadie nos escuchará. Solo tú y yo, María. Tu hijo también está a salvo, solo hasta que tú decidas lo contrario. La amenaza implícita la hizo temblar. El rostro de Don Samuel, antes familiar y cálido, ahora era un espectáculo aterrador que desnudaba una locura insidiosa. María sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, y no podía quedarse allí, confrontándolo. La angustia por su hijo la empujó a dar un paso atrás. Pedro, gritó, recordando la fragilidad de su pequeño. La figura de don Samuel se abalanzó hacia ella, pero en un movimiento reflejo, ella huyó de regreso a su casa, cerrando la puerta de un golpe y echando la traba. Su respiración era errática, y el sudor empapaba su frente mientras miraba a través de la ventana, buscando alguna pista del monstruo que había sido su vecino. Dentro de la casa, la oscuridad parecía llenar cada rincón, casi palpable. Corrió al cuarto de Pedro, donde su hijo dormía plácidamente, ajeno al horror que la envolvía. Con un temblorosa mano, le acarició el cabello. Sin embargo, su instinto materno la empujó a buscar más, a averiguar qué estaba ocurriendo en el exterior. A medida que se acercaba a la ventana, notó cómo la sombra de don Samuel se movía por el patio de atrás, murmullando palabras casi inaudibles. ¿A quién estaba hablando? Afuera, una risa sombría retumbó, un eco escalofriante que retumbó en las paredes de su mente. Una figura se unió a él, una mujer con el rostro cubierto, que parecía flotar entre las sombras. María, no estás sola, susurró la figura femenina, acercándose más. La voz era joven, pero el tono sonaba desgastado, como un eco de pérdidas. Los ojos de María se abrieron de par en par mientras el miedo la invadía. Estaba atrapada, y las sombras de su vecindario guardaban secretos que ni siquiera se habían atrevido a imaginar. Sin embargo, cuando la mujer levantó el rostro y su mirada se clavó en ella, María comprendió que esto era mucho más que un juego de amor retorcido, era una trampa mortal. ¿Sería capaz de descubrir la verdad detrás de esas sombras o se convertiría en otra víctima de la noche? La mujer, que parecía estar hecha de pesadillas, dio un paso más cerca. El pánico envolvió a María, mientras una gnosis oscura comenzó a formarse en su mente. La próxima jugada sería crucial, y cada segundo contaba, mientras una nueva revelación latía en el aire. El rostro de la mujer se fue transformando en la tenue luz que ingresaba por la ventana. María sintió que la presión en su pecho aumentaba. Deseaba gritar, pero su voz se ahogaba en el desasosiego. La figura ahora estaba más cerca, una silueta que resonaba con un aire de familiaridad perturbadora. Era como si el universo la conociera y se burlara de su sufrimiento. Tu hijo, susurró la mujer, con una voz que parecía atravesar la memoria y dejar marcas profundas. Él te necesita, pero hay cosas que no comprendes. María sintió un ardor en sus ojos. ¿Acaso esa voz pertenecía a alguien de su pasado? Una añoranza sombría la golpeó. Temía recordar, temía cada palabra que esa figura pudiera desatar. Se enderezó, temblando, pero decidida a enfrentar lo inexplicable. ¿Quién eres?, exigió María, la voz casi un grito a pesar de su miedo. La mujer permaneció en silencio, su mirada intensa y penetrante. Don Samuel continuaba murmullando en la oscuridad, la risa de él retumbando en la noche, como un cántico macabro que contaba un relato anticipado de sufrimiento. Su vida depende de tu elección, respondió la mujer finalmente, sus ojos centelleando con la luz tenue. Era como si la oscuridad rebosara en ellos, y María sintió que el miedo y la culpa se unían en una lista interminable de desdichas que había vivido. ¿De qué estás hablando? En su interior,
la confusión crecía como una hiedra que la envolvía cada vez más. La mujer dio un paso adelante, como si cada movimiento fuera un eco de la decisiva identidad que ocultaba tras su manto. El grito ahogado de la otra mujer volvió a resonar en sus oídos, y un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió que no podía seguir siendo espectadora de su propia vida. «Basta», gritó, sin querer que el pánico dominara sus palabras, pero la impotencia la alcanzaba. «Dime qué está pasando». La mujer sonrió, pero era un gesto vacío, despojado de esperanza. Se dio la vuelta y miró hacia donde don Samuel ocupaba las sombras, como si entre ellos existiera un diálogo. María sentía la súbita necesidad de romper las cadenas de silencio que ella misma había creado. «Tu hijo, María, ha sido elegido», susurró. «Pero tú debes decidir, aquí y ahora». Las luces de la calle chisporrotearon mientras la tensión crecía. María apretó los puños, sintiendo la furia y el amor de madre desbordarse dentro de ella. No podía dejar que don Samuel influyera más en su vida. Nunca había creído en mitos ni en conspiraciones, pero ahora se sentía atrapada en una historia sin fin. ¿Elegido para qué? Su voz temblaba, pero estaba lista para lo peor. La mujer se volvió hacia ella. La tranquilidad en su rostro contrastaba con el caos de su propia vida. La oscuridad te acecha, y con ella, la posibilidad de liberación. Instintivamente, María recorrió los rincones de su memoria, buscando respuestas en eventos pasados que parecían haberse desvanecido. De pronto, un grito resonó desde el interior de la casa, y ese sonido le desgarró el alma. Pedro estaba despierto. Sin pensarlo, María corrió hacia la habitación de su hijo. La figura femenina la siguió, sus pasos ligeros como plumas, pero la oscuridad del pasillo parecía querer consumirlas. Cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo. Pedro estaba sentado en la cama con una expresión de pánico en su rostro. A su alrededor, la atmósfera se tornó densa. Las sombras se arremolinaban en la habitación como un oscuro manto listo para asfixiar. La mujer se acercó, pero María la frenó. «No te acerques», gritó. Y mientras las paredes de la casa crujían, las palabras de la figura se repitieron en su mente, resonando como un eco de advertencia. María se giró, con su madre en mente mientras otro grito estalló afuera. Las luces de la calle parpadearon más intensamente. La noche estaba dispuesta a cobrar lo que le pertenecía, y ahora tenían que elegir, enfrentar esas sombras o dejarse llevar por ellas. En ese instante, la habitación se congeló, suspensa en un abismo de decisiones. ¿Podría realmente salvar a su hijo de lo que acechaba a la vuelta de la esquina? Las posibilidades retumbaban alrededor de ella, y el miedo volvía a crecer con una fuerza abrumadora. Porque mientras las sombras acechaban, una revelación se dibujó en la mente de María. Había algo más oculto, una verdad general que no solo la involucraba a ella, sino a todo el vecindario. ¿Qué horror desataría al intentar desentrañar ese oscuro legado que unía a don Samuel y a la mujer en el manto de pesadillas? La pregunta quedó flotando en el aire, esperando respuesta, mientras el sonido de pasos se aproximaba desde el exterior. María se sintió enredada en un torbellino de emociones. El rostro de su hijo reflejaba un terror palpable, uno que ella reconocía, un miedo que superaba cualquier cosa que pudiera explicarse. La mujer vestida de sombra se detuvo, sus ojos parpadeando ante la figura de Pedro, pero María no podía permitir que se acercara. «¿Qué quieres de él?», gruñó, intentando mantener la voz firme mientras la oscuridad se agazapaba, como un cazador esperando su oportunidad. «El destino no se puede eludir», respondió la mujer, su voz suave como la brisa perversa que soplaba tras la ventana rota. «Tú lo sabes, María. El pasado siempre regresa, y el futuro no puede ser cambiado sin un precio». Las luces de la calle parpadearon una vez más, y un eco vibrante resonó en la habitación, como si las paredes mismas estuvieran atentas a la conversación sombría. Pedro, con ojos grandes y asustados, miraba a su madre, esperando respuestas que nadie podía ofrecer en ese momento crítico. «Mamá», su voz temblaba.
Algo está mal. Siento que hay algo aquí, algo oscuro. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del niño fueron el vacío que le faltaba a su tormento. Instintivamente, se acercó a él, pero la figura de la mujer la detuvo con una mano en el aire. Deja que escuche lo que tiene que decir, María. No puedes protegerlo de la verdad. La habitación se llenó de un halo denso, casi táctil. La figura femenina parecía brillar con una luz oscura, mientras los ecos de la noche se amplificaban. Ella sabía que tenía que actuar rápido, pero la desesperación nublaba su juicio. Pedro, quédate cerca de mí, dijo con voz decidida, aferrándose a la mano del niño. No importa lo que digan, esto no es real. Los gritos de afuera se intensificaron, como una sinfonía de terror que amenazaba con tragarlos. María sintió que el aire se volvía más pesado, casi sofocante, y el crujido de la madera bajo sus pies se convirtió en un aviso alarmante. Los recuerdos de su pasado empezaron a resurgir, momentos oscuros que creía olvidados. El brillo de los ojos de su madre, las advertencias sobre lo que acechaba en la noche, historias contadas para mantenerla alerta. Tú no tienes poder aquí, dijo María, desafiando a la mujer. No cederé. La figura sonrió, un gesto que pareció más una mueca burlona que una señal de alivio. Tu resistencia es admirable, pero el tiempo se agota. Ella no es la única que te observa. María sintió que los rincones de la habitación se llenaban con un susurro. Nuevas sombras comenzaron a manifestarse, emergiendo de las paredes, arrastrándose y acercándose hacia ella y Pedro. Eran formas grotescas, distorsionadas, como si todas sus pesadillas cobraran vida. El miedo se instaló en su corazón, pero no podía dejar que Pedro lo percibiera. Ella ya había enfrentado las sombras de su pasado, y esta vez no cedería. ¿Qué tienes que ofrecerme para protegerlo?, preguntó, a pesar de que su ser se revolvía ante la realidad de la elección por venir. Todo lo que tú has querido, María, respondió la mujer, inclinándose hacia adelante, sus ojos transformándose en abismos que prometían poder, a cambio de algo más oscuro. Tu hijo es solo el comienzo. Puedo ofrecer una vida, o puedo reclamar una. La elección es tuya. María tragó saliva, sintiéndose mareada ante la enormidad de las posibilidades. Aunque las sombras copaban su espacio, sabía que no podía dejarse llevar por la desesperación. Con el corazón latiendo desbocado, ella miró a Pedro, su hermoso hijo, el único ser que había protegido a toda costa. La elección era más compleja de lo que imaginaba. ¿Qué se podía sacrificar por amor? Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la puerta principal, como si un peso enorme la golpeara. Pedro se aferró a su pierna, mientras María se giraba, incapaz de ignorar la llegada de la oscuridad. «Mamá», gritó Pedro. Su voz era un grito de aviso que resonó en el aire, justo antes de que la puerta estallara en 1000 pedazos. Las sombras se precipitaron, y en medio del caos, María vislumbró algo aterrador, una figura que se alzaba entre la oscuridad, imponente y terrorífica. El pánico atravesó su cuerpo. «¡Corre!», gritó, pero el verdadero horror estaba a punto de revelarse. ¿Podría sobrevivir? ¿Podría salvar a Pedro? Y en ese instante, justo cuando el miedo comenzaba a apropiarse de todo, María entendió que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría por siempre su vida, y quizás, el destino de todos sus vecinos también. La oscuridad estaba aquí, y lo peor estaba por venir. Las sombras se arremolinaron a su alrededor con una ferocidad sin igual. María sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, un tambor que marcaba el compás del terror que se avecinaba. En ese instante, la figura oscura dejó de ser solo una amenazante silueta, tomó forma. Era alta, muy alta, con ojos que brillaban como brasas en la noche profunda. Su aliento parecía como un susurro helado que recorría la habitación, llenando el aire de un sufrimiento antiguo. «Has tomado una decisión», María, dijo la mujer de las sombras, su voz una mezcla de satisfacción y desdén. «Pero llegas tarde. Esta vez, nadie te salvará».
María instintivamente empujó a Pedro hacia la puerta trasera. El niño la miraba con ojos llenos de terror, su comprensión del peligro en aumento. «Mamá, no», su voz se quebró, y el eco de su grito reverberó en la oscuridad. Pero la madre no podía permitir que el miedo la paralizara. Tenía que actuar. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de ella, como serpientes listas para atacar. María recordó las historias que su madre le contaba sobre aquellos que se arriesgaban a jugar con lo que no podían entender. Sacrificios, pactos, y fuerzas que nunca debían ser liberadas. Esa advertencia resonaba en su mente ahora, pero ya no había tiempo. Desesperada, se apresuró a dar un giro y se situó frente a Pedro, sus ojos llenos de determinación. «Confía en mí», hijo, le susurró, poco más que un aliento entrecortado. «Debemos salir de aquí». Sin embargo, Pedro se mantuvo paralizado, como si un hilo invisible lo atara a la oscuridad que emergía del umbral. Tras esa mirada asustada, María vio que su niño era más perceptivo de lo que jamás había creído. Su mano temblaba, y en el fondo de su ser, sabía que una fuerza oscura había anclado a su hijo en su lugar. En ese instante, la figura de la mujer dio un paso al frente, su sonrisa se amplió, revelando dientes afilados. «¿Realmente crees que podrías escapar de lo inevitable?», dijo con tono burlón. «El niño tiene mucho potencial. Su esencia es pura, lo que lo hace perfecto». El corazón de María se hundió. No podía dejar que lo intentaran robar. Se plantó firme, alineándose entre Pedro y la mujer de sombras. Su voz resonó con una mezcla de coraje y miedo. «No te llevarás a mi hijo». Rápidamente, buscó un objeto en la isla de la cocina. Su mano se cerró en torno a un cuchillo de cocina, el metal frío le dio una chispa de confianza. Tal vez no pudiera ganar en fuerza, pero lucharía con lo que tuviera a mano. La mujer pareció notar su determinación y su risa se convirtió en una cacofonía que reverberaba por las paredes. «Eres valiente, María. Pero no sabes con quién estás tratando». Las sombras comenzaron a girar más rápido, y María comprendió que el tiempo se estaba agotando. Con un grito desgarrador, alzó el cuchillo, y las sombras se detuvieron en su movimiento, como si supieran que su inminente ataque podría romper el hechizo. En el fondo de su mente, un recuerdo lejano surgió, una historia contada en una noche de tormenta, sobre cómo a veces el amor también podía ser un arma. Tenía que demostrarle que estaba dispuesta a luchar, no solo por ella, sino por Pedro. «Estás equivocada», dijo, su voz ahora firme. «No estoy aquí para rendirme. Este amor es más fuerte que tu oscuridad». Las sombras se abalanzaron de nuevo, pero esta vez no lo harían sin que ella intentara defenderse. A medida que el cuchillo brillaba a la luz temblorosa de la habitación, un destello de esperanza atravesó su corazón. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, la figura de Pedro se hizo inamovible, su rostro reflejaba una confusión que desgarraba el alma. «Mamá», dijo, y la voz del niño se transformó en un eco que sostenía tanto miedo como fe. «Ayúdame». Su mirada se encontró con la de su madre, y en ese momento, María supo que lo que estaba en juego era más que su propia vida. Lo que buscaba era la redención, y no el temor. Desesperadamente, dio un paso hacia atrás y agachó el cuchillo, solo para que un grito inhumano emanara de la mujer de sombras. Algo había cambiado, algo estaba por desatarse. Las luces parpadeaban descontroladas, y el aire se tornó eléctricamente pesado. María retrocedió un paso más. La habitación pareció encerrarse a su alrededor, cada superficie vibrando con energía oscura. «Corremos», gritó, aferrando el brazo de Pedro mientras se lanzaban hacia la única salida que parecía viable. Pero la sombra detrás de ellos ya se acercaba, implacable. Y al cruzar el umbral de la puerta, no solo estaban escapando de su casa, sino de un destino del que no estaban seguros de haber sido liberados. Era entonces cuando un rugido profundo resonó en la oscuridad, y un nuevo terror se desató. «No podéis escapar», gritó, y el eco de esas palabras resonó en las calles vacías.
La pesadilla empezaba de nuevo, pero esta vez, lo que acechaba en la oscuridad era algo mucho más grande y aterrador. Mientras corrían, María comprendió que no solo su vida o la de Pedro estaba en juego, el horizonte se oscurecía aún más, y el viento arrastraba una advertencia que envolvía todo, había fronteras que nunca deberían cruzarse. Y en el abismo de su búsqueda de la verdad, la pregunta permanecía en el aire, ineludible: ¿qué tipo de sacrificio estaba dispuesta a hacer para salvar a su hijo del terror que ahora alcanzaba sus talones? La oscuridad se cerró tras ellos como una boca hambrienta, un abismo que parecía estar dispuesto a tragarlos enteros. El aire afuera era frío, pero en comparación con la atmósfera que habían dejado atrás, era un alivio. Sin embargo, el susurro de la mujer de sombra seguía penetrando en su mente, como un eco lejano que nunca podría escapar. María arrastró a Pedro hacia la calle, donde las sombras aún parecían moverse, deslizarse como serpientes en la penumbra de la noche. La luna, ahora oculta entre nubes, apenas iluminaba su camino, y el pánico comenzó a anidar de nuevo en su pecho. Sabía que la criatura las había seguido, que de alguna forma la sombra había encontrado la manera de traspasar el umbral de su hogar. «Mamá, ¿por qué no me dejas ir?», preguntó Pedro, la voz del niño ahogada por el miedo. Ella dijo que yo soy perfecto. María sintió que una punzada de horror le atravesaba el corazón. «No», gritó. «No puedes creerle, hijo. Esa cosa quiere hacerte daño. Debemos encontrar un lugar seguro». Corrieron hacia el parque del vecindario, un lugar lleno de recuerdos y risas, que ahora parecía un agujero oscuro y silencioso. Las luces de la calle parpadeaban, proyectando sombras grotescas que danzaban en los árboles. María miró alrededor, buscando cualquier señal de seguridad, pero la sensación de amenaza se multiplicaba. Mientras se adentraban en el parque, un silencio sepulcral se estableció. No había ruido de animales, ni el susurro del viento, como si la naturaleza misma se hubiese rendido al terror que acechaba. Pedro caminaba más lento, la mirada fija en algo que solo él podía ver. Aunque María intentaba mantener la calma, la desesperación se estaba apoderando de ella. «Mira, mamá», dijo Pedro, apuntando al tronco de un roble, donde una sombra más oscura que la noche parecía moverse, como si viva. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa sombra no era solo un juego de luces. Su forma se retorcía, y de pronto, un nuevo grito desgarrador rompió el silencio de la noche, exacto al que habían dejado atrás en su hogar. «Pedro», gritó María, tomando su mano con fuerza. «No mires eso, ven». Pero el niño no se movía. En su lugar, comenzó a murmurar palabras ininteligibles, como si la sombra estuviera hablándole. María lo arrastró, aún con todas sus fuerzas, pero él permanecía inmóvil. «Déjala entrar, Pedro», susurró la sombra con una voz sedosa, seductora. «Te ofrezco poder, amor, todo lo que deseas. Tú y yo, podemos ser uno». Las palabras hicieron eco en el corazón de María. Todo lo que había temido parecía hacerse realidad. La oscuridad estaba tratando de utilizar a su hijo como un peón en un juego que ella nunca comprendió. Con cada segundo que pasaba, más se sentía atrapada, como si aquel parque también hubiera sido manipulado por la criatura. «Pedro, ven aquí», por favor, le suplicó, la voz entrecortada por la angustia. «Tienes que confiar en mí». El niño dio un paso adelante, los ojos resplandecían de una manera extraña. «Mamá, yo», la voz era distante, como si su hijo estuviera perdiéndose. María sintió que todo a su alrededor se oscurecía, la presión de la sombra aumentaba como un abrazo estrangulador. Sabía que en cualquier momento podría perderlo para siempre. De repente, algo se movió detrás de ellos. Un grupo de figuras emergió de la niebla, vagamente familiares pero distorsionadas por la oscuridad. Eran rostros conocidos, amigos y vecinos cuyas miradas estaban vacías, como si no estuvieran realmente allí. «Ven, ven con nosotros, María», cantaron al unísono, una melodía hipnótica que se retorcía en su piel. María dio un paso atrás,
sintiendo que la desesperación la envolvía. La fuerza de la sombra, junto con las voces de aquellos que debería querer, creaban una tormenta de terror. Sin otra opción, alzó el cuchillo que había llevado consigo, y se dirigió hacia Pedro, quien todavía estaba extasiado por las palabras de la mujer de sombras. No, gritó con toda su fuerza. Te elijo a ti, hijo. Un grito desgarrador surgió de los labios de Pedro, y ese fue el momento en que la luz de la luna rompió a través de las nubes, iluminando el horrendo espectáculo ante ellos. La sombra parpadeó, titubeando ante la luz, y una crispación se apoderó del aire. María, llena de un último aliento de determinación, levantó el cuchillo. Pero antes de que pudiera atacar, la sombra se abalanzó, y los rostros de sus amigos se unieron en un solo lamento, una única advertencia. Pedro, no, solo tuvo tiempo de gritar. El cielo se oscureció de nuevo y la presión en el aire se convirtió en un grito ensordecedor. La noche había comenzado a hacerse eterna, y María, aún en su desesperación, se dio cuenta de que no solo luchaba por su hijo, sino que también estaban en el umbral de una batalla que podría cruzar las fronteras entre lo que era y lo que jamás debería ser. Tienes que luchar, Pedro. Lucha por nosotros, le suplicó, mientras la oscuridad se envolvía, y la pregunta intriga permanecía, ¿qué era lo que esta criatura realmente quería de ellos? El tiempo se había detenido, y de la sombra del futuro, una nueva forma se dibujó, prometiendo no solo muerte, sino una elección que podría decidir el destino de su hijo. La sombra se lanzó hacia ellos, un torbellino oscuro que parecía tener vida propia. María apretó el cuchillo con ambas manos, su pulso latiendo descontrolado. El brillo de la luna titilaba, como si también temiera lo que estaba por suceder. Pedro, corre, gritó, los ojos llenos de terror, viendo cómo la sombra se desvanecía y se transformaba en tentáculos que parecían desear tocarlo. Pero el niño estaba paralizado, sumergido en un trance que María temía que fuera irreversible. El rostro de su hijo se iluminaba con una luz interior, hipnótica, mientras la sombra le hablaba. María lo vio fluir entre el deseo y el horror, su corazón estallaba con la posibilidad de perderlo para siempre. No te vayas, por favor, susurró, las palabras saliendo en un hilo de voz. La desesperación la estaba consumiendo. ¿Cómo podía luchar contra una fuerza así? De repente, la sombra dio un giro y se abalanzó. Se detuvo justo delante de ellos, transformándose en una figura femenina, bellamente horrible. Su sonrisa era ancha, pero su mirada estaba llena de vacío. No hay necesidad de ser hostil, María dijo, su voz seductora llenando el aire. Pedro es único, y yo puedo darle todo lo que sueña. María sintió que la rabia nublaba su juicio. Él no es tuyo, gritó, alzando el cuchillo en un acto desesperado. No te lo llevarás. La figura se rió, una risa cruel que resonó en cada rincón del oscuro parque. Piensa bien, María. ¿Qué puede ofrecerte a ti? La vida cotidiana es tan monótona. Tu hijo es un manjar para mí. Con un último grito desgarrador, la figura se inclinó hacia Pedro, quien parecía resistirse apenas. Luchaba en su interior, pero la sombra lo abrazaba suavemente. María, sin más opciones, se lanzó, apuñalando hacia adelante. La hoja hizo contacto con una resistencia dura como piedra, pero no atravesó la realidad de la sombra. Como una burbuja de aire, su cuchillo rebotó, y el viento feroz levantó polvo y hojas en una tormenta de caos. La sombra se rió todavía más fuerte, despojando a María de cualquier esperanza. No puedes herirme, querida, dijo la mujer de sombras, ahora más cercana, llenando el aire de un aroma dulzón, era como la tentación hecha forma. Pedro convulsionó en su trance, como un pez atrapado en una red. Mamá, gritó, y en esa exclamación, por un breve instante, el niño pareció recuperar parte de sí mismo. María notó un destello de lucidez en sus ojos, su esencia luchando por salir. Con toda su fuerza, y ahogando el terror, María corrió y abrazó a Pedro. No te sueltes de mí, le gritó,
y su voz era un ancla en medio de la tormenta. La criatura retrocedió un paso, irritada. ¿Por qué resistes? ¿Qué tienes tú que pueda ofrecer?, decía, mientras sus ojos seguían danzando entre la luz y la sombra. María sintió su corazón latir de nuevo, la energía de su amor empujándola hacia adelante. Te amo, hijo, declaró, enfocándose en la conexión que compartían. La sombra se retorció, su risa se detuvo. Pedro, al sentir el abrazo de su madre, comenzó a luchar de verdad. Sus labios murmuraban palabras de desafío, intentando romper el hechizo oscuro. «Sáquenme de aquí», gritó, y un brillo resplandeció en su mirada. La figura de sombras frunció su ceño, sintiendo que su poder se desvanecía. Pero algo cambió. La luz de la luna se ocultó de nuevo, las nubes se arremolinaban y el aire se espesaba. Una nueva forma en la oscuridad emergió, más oscura que lo que conocían. María sintió un miedo palpante, no solo una sombra, sino un ejército de sombras. Los rostros, vecinos y amigos, empezaron a deslizarse hacia ellos de nuevo, y con cada paso, sus murmuraciones crecían. Eran ecos de lo que había sido una vida tranquila, ahora convertidos en un coro de tentaciones. «Decídete, Pedro», cantaban al unísono. «No lo pienses más». María se dio cuenta de que estaban rodeados. La oscuridad no solo quería a su hijo, sino que buscaba también su propia alma. La desesperación la envolvió como un manto, asfixiándola. «Tienes que elegir, Pedro, por favor. Esa sombra no es quien dice ser. Tú eres fuerte». En medio de la confusión, él tocó su rostro con ternura. «Mamá, no sé qué hacer». Una ola de frío recorrió el parque, y la figura de sombra se acomodó en su lugar, observando con impaciencia, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. «La elección es tuya, Pedro», susurró, su voz penetrando en su mente, mientras María luchaba contra la desesperación. El dilema se intensificaba. En ese momento, todo comenzaba a depender del niño, del amor que podía superar el terror. María sabía que no solo luchaban por sus vidas, sino por un destino que podría cambiar su mundo. Entonces la sombra lanzó su oferta. «Tu madre te ha fallado, Pedro. Ven a mí, y nunca más conocerás el miedo». Las sombras llenaban el aire, y María supo que el verdadero terror apenas estaba comenzando. ¿Tendría Pedro el valor para descubrir la luz en medio de la devastación? La pregunta resonó en su mente mientras el eco de la oscuridad los envolvía. Los murmullos giraban, y María se dio cuenta, todo lo que había construido podía derrumbarse en un suspiro, mientras uno de ellos tomara una elección. Y la sombra sonrió. El viento helado soplaba con furia, arrastrando consigo hojas marchitas y ecos lejanos de risas que se habían desvanecido. La figura de sombra sonrió, y cada destello de su mirada era un imán que atraía a Pedro hacia lo desconocido. María, con el corazón casi en la garganta, sintió que el tiempo se ralentizaba, cada latido resonaba pesado en sus oídos. «Mamá», susurró Pedro, viendo el mundo con ojos de niño perdido, envuelto en la niebla de la confusión. Su voz era un pequeño hilo que luchaba contra la tormenta, desgarrador y angustiante. La sombra ante ellos continuaba su danza, las palabras saliendo de sus labios como susurros ensordecedores. «Elige, Pedro. Elige la libertad. Tu madre no puede ofrecerte lo que yo puedo. ¿Vas a quedarte atrapado en su realidad miserable cuando puedes tener todo lo que siempre has deseado?» María cerró los ojos, intentando bloquear los ecos de la tentación. Recordó las risas de su hijo en días soleados, las historias que le contaba antes de dormir, el brillo de sus ojos al recibir un simple regalo. Todo empezaba a desmoronarse y, en su interior, la rabia se convertía en un rugido que deseaba salir. «No, Pedro», gritó con todas sus fuerzas. «Te prometo que todo puede mejorar. No escuches». La sombra se volvió hacia ella, sus ojos prendidos de fuego. «¿Ves? Tu propia desesperación es la que me alimenta.
¿Cómo crees que lucharás contra mí si cada grito está impregnado de miedo? A cada guiño de la sombra, aquellos rostros familiares ahora se volvían más claros en su horror. Eran amigos, vecinos, conocidos. Todos parecían atrapados, como marionetas en un juego macabro, y su murmullo se intensificaba. Deja que te lleve, Pedro. Nunca más estarás solo. La respiración de María se volvió irregular. No. No podía dejar que su hijo se cayera en esa trampa. Cada frase de la figura oscura era como un veneno, un lazo que buscaba tensarse cada vez más. El aire cambió, y de repente, una suave luz comenzó a filtrarse entre las sombras. Pedro apretó la mano de su madre, buscando su fuerza, como si aún pudiera aferrarse a una forma de esperanza. En ese instante de conexión, María sintió cómo el amor podía iluminar incluso la noche más oscura. Tú no eres solo mi hijo, dijo, su voz temblándole. Eres la luz de mi vida. Y todo lo que quiero es verte feliz y a salvo, sin importar lo que cueste. Pedro miró a la sombra y luego a su madre. Estaba en un camino bifurcado, cada dirección prometiendo algo diferente. Era un peso que lo abrumaba, pero un destello de valentía brilló en su interior. No quiero lo que ofreces, dijo finalmente, y cuando las palabras abandonaron su boca, la sombra se convulsionó de rabia. Te elijo a ti, mamá. Las risas vacías de la multitud se volvieron gritos desgarradores. La sombra expiró, su figura retorciéndose como si una tormenta invisible la estuviera desgastando. Con un estallido que hizo temblar el suelo, las formas de sus conocidos comenzaron a desvanecerse, y las sombras que los rodeaban parecían tambalearse, incapaces de sostenerse ante la firmeza del lazo entre madre e hijo. No, gritó la sombra con fuerza, intentando recuperar a Pedro. Su voz ahora se tornaba una mezcla de amenazas y súplicas. Pero María había comenzado a brillar con una luz que emanaba desde dentro, envolviendo a su hijo como una armadura. Sin embargo, mientras un rayo de esperanza comenzaba a despuntar, María sintió un tirón profundo en su pecho. La sombra, aunque debilitada, no estaba dispuesta a ceder. En un último intento desesperado, lanzó una mirada fulminante hacia el alma de la madre. El amor es traicionero, María. Siempre habrá algo que te pueda arrebatarlo. De repente, un nuevo temor asaltó a María. En ese instante, una visión oscura apareció en su mente, Pedro atrapado en un loop interminable de sufrimiento, mientras ella era incapaz de protegerlo. Y aquel era solo el principio, un recordatorio de que la amenaza jamás desaparece por completo. El aire vibró, y María se dio cuenta de que no era solo su hijo lo que estaba en juego. La sombra había sembrado semillas de duda, carcomiendo su determinación. Tienes que estar lista, María, pensó, sintiendo que una nueva ola de terror se aproximaba. El horror que habían enfrentado no era más que el principio de algo mucho más insidioso. Mientras Pedro sonreía en su confianza renovada y la luz crecía a su alrededor, algo en lo profundo de la oscuridad comenzó a moverse. Las sombras no se irían tan fácilmente. Su próxima batalla estaba por comenzar, y María supo que cada elección tendría su precio. La oscuridad había despertado, lista para volver a reclamar lo que consideraba suyo. No será así, susurró María, apretando el puño. Me niego a caer. Pero el eco ominoso de la sombra resonó en su mente, siempre habrá otra elección. Y mientras la luna se ocultaba aún más tras las nubes densas, un frío indescriptible la envolvió. La verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Cómo escaparían de un mundo donde la oscuridad venía en múltiples formas? La noche se hizo más densa, como si el aire mordiera cada centímetro de piel expuesta. María sintió que su corazón latía con fuerza, impulsado por la necesidad de proteger a Pedro, pero también por el escalofrío que emergía de aquel lugar. La sombra retorcida se agazapaba al borde de su visión, empeñada en volver a acercarse. Esto no ha terminado, susurró un eco, ahora más profundo, como un eco apagado que reverberaba en su mente. Pedro, aún con la luz de su madre fluida a su alrededor, miraba con confusión.
María sabía que no podía permitir que la sombra lo alcanzara nuevamente. La determinación se afianzó en su pecho. «Sigue lo que te dije, hijo», le ordenó, tratando de mantener la voz firme. «Hay que alejarnos de aquí». Pero apenas dieron un paso, la sombra volvió a alzar su voz, y esta vez en tono burlón. «¿Crees que escaparás tan fácil? Estás atrapada en tus propios miedos, María». Las risas de sus conocidos resonaban a su alrededor, como un recordatorio de que la sombra había hecho su trabajo. Todos los rostros de la multitud que antes fueron familiares estaban ahí, vivos y atormentados, mirándola con ojos vacíos. María sintió el sudor frío resbalar por su frente. Tal vez ella no era la única que había perdido la batalla. Instintivamente, se aferró aún más a la mano de Pedro, sacando fuerzas de lo que podía controlar. «Pedro, escucha», suplicó, tratando de despejar la neblina en su mente. «Nunca dejes de luchar. Recuerda quién eres». La sombra se rió, una risa que reverberó en las paredes invisibles del lugar. ¿Quién es él, sino una extensión de su madre? No le ofreces salvación, le ofreces vulnerabilidad. ¿No lo ves? En ese momento, recordaron un día en particular. Una tarde soleada donde habían jugado en el parque, llenos de alegría y eternidad. La visión le dio un respiro, pero las sombras lo corrompían todo. Sin dudarlo, María se preparó para lo peor. «¿Qué eres, realmente?», gritó, confrontando a la figura que se cernía sobre ellos. La sombra se detuvo. Un silencio pesado tomó el lugar, y la atmósfera se tornó tensa, como si la misma energía del mundo se contuviera al escuchar su pregunta. «Soy la voz que susurra los deseos más oscuros, la encarnación de tus temores no resueltos», respondió, pausando cada palabra con un desdén escalofriante. María sintió una punzada en su pecho. Sospechas florecieron en su mente. ¿Era posible que toda la desesperación que había sentido para proteger a su hijo alimentara aún más a esa oscuridad? Se apretó contra Pedro, susurros de amor flotando a su alrededor. «Si eres tan poderosa, ¿por qué no has logrado separarnos de esta manera?» La sombra titubeó un instante, pero luego irrumpió en una risa desenfrenada. «El amor es una debilidad, una cadena que te ata. Cuando te sientas perdida e impotente, lo utilizaré contra ti». Las palabras resonaron en la mente de María, ayudándole a recordar que el verdadero amor era más fuerte que las sombras. Pero el miedo devoraba su determinación. «Necesitamos encontrar la forma de combatirla», dijo Pedro, su voz firme y resuelta. De repente, un fogonazo de luz brilló detrás de ellos, iluminando el camino. María giró y vio que varios rostros conocidos, sorprendidos y asustados, empezaban a salir de la niebla. «No están solos», murmuró uno de ellos, como si el eco de su voz fuese una señal de esperanza renaciente. Pero en ese instante, la oscuridad dio un salto hacia ellos, y María sintió que el aire se evaporaba. Las sombras comenzaron a avanzar, buscando la próxima presa. Las voces empezaron a entrelazarse, llantos, risas y lamentos se mezclaban, creando una canción discordante. Pero había algo más, una presencia que emergía de la luz, como un refugio cálido en medio del caos. Sin saber si era real o un nuevo ardid de la sombra, María se encontró unida a sus conocidos, cada uno entrelazado de una manera que desafiaba a la oscuridad que los rodeaba. «No caigamos», gritó María, inspirando fuerza en cada palabra. Pero lo que no sabía era que la sombra ya había tejido su red de influencia, aferrándose a cada uno de ellos. La atmósfera se espesó y la figura oscura se alzaba a su alrededor, riendo con una risa negra y perturbadora, mientras el frío se apoderaba de su corazón. «¿Y ahora, María? ¿Quién mantendrá la luz cuando caiga la última sombra sobre sus corazones? ¿Qué ocurrirá cuando el amor se vea obligado a tomar decisiones difíciles?» El aire se volvió irrespirable y María sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Cada rostro conocido ahora se tornaba en el suyo, y en un instante, supo que el desafío apenas comenzaba.
En el borde de lo desconocido, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban, la verdadera prueba aguardaba. ¿Podría María sostener la fe o perdería todo por la sombra que acechaba, solo esperando una oportunidad para devorar lo que quedaba de su esperanza? La oscuridad se acechaba a la vuelta de la esquina, y María sintió que el peso del miedo presionaba en su pecho. Pedro, su pequeño, se mantenía a su lado con los ojos dilatados por el temor, como si sintiera la amenaza que se había deslizado entre ellos. La conexión que habían forjado durante su huida se tornó un cable frágil. La sombra, ya debilitada por la decisión de Pedro, no estaba dispuesta a ceder sin luchar. «Déjanos en paz», gritó María, levantando el cuchillo frente a ella. Pero la sombra, implacable, rió con un eco que reverberó en la atmósfera oscura. «Tu amor puede ser fuerte, pero también es tu debilidad», susurró, burlándose de cada palabra que la madre pronunciaba. María se sintió atormentada. Nunca había sentido miedo tan crudo y visceral, pero había algo más potente que el terror que sentía, la determinación de proteger a su hijo. Se dio cuenta de que el amor que compartían era un ancla en medio de la tormenta. «Pedro», gritó, y en su voz había una mezcla de coraje y desesperación. Su hijo giró su mirada hacia ella, y en ese instante, su conexión iluminó un rincón de la oscuridad. Pedro asintió, comprendiendo la importancia de luchar juntos, de sostener su verdad frente a la mentira de la sombra. La figura sombría se abalanzó sobre ellos, las risas de sus conocidos ahora eran ecos distorsionados. Pero María levantó el cuchillo, no como una arma para atacar, sino como símbolo de su amor y coraje. La luz que emanaba de ella empezó a brillar intensamente, provocando que las sombras retrocedieran. Un grito resonó entre las 40 almas cautivas, una llamada desesperada a dejar atrás la oscuridad. Todos los rostros que antes estaban perdidos comenzaron a verse, y María comprendió que ellos podrían ser parte de su luz. Cada uno de ellos trajo consigo recuerdos, risas y amor que habían compartido, todo lo que habían construido a lo largo de los años. La figura de sombra se volvió oscura. «No. Esto no puede ser. Ellos son míos». «No te pertenecen», respondió María, su voz ahora con la fuerza de un huracán. Fue como si, en ese momento, recordaran quiénes realmente eran. Ella, Pedro y todos los demás comenzaron a rodear a la sombra, el brillo de sus corazones encendía una llama que la oscuridad no podría apagar. Con cada palabra de amor, las sombras comenzaban a desvanecerse. «No estarás sola. Estamos contigo», gritó uno de los vecinos, y las manos se entrelazaron. Y así, como si la misma noche estuviera retrocediendo, empezaron a avanzar hacia la oscuridad. La risa de la sombra se transformó en gritos de furia, hasta que, al final, no pudo resistir más la fuerza de su unión. La figura se disipó, como una niebla en un día soleado, llevándose consigo los ecos de las pesadillas. María, Pedro y sus vecinos se encontraban al final de la noche, iluminados por el primero de los rayos del alba. El miedo había estado presente durante tanto tiempo, pero el amor, el verdadero amor, había triunfado sobre la oscuridad. Al salir del parque, cada uno se sintió más ligero, como si un peso inmenso hubiera sido levantado. Mirando hacia su hijo, María pudo verlo sonreír. Fue un pequeño gesto, pero significaba que la esperanza había regresado. Había luchado y se había mantenido firme, y la vida podría comenzar de nuevo. La comunidad ya no sería un refugio de sombras, sino un lugar donde todos podrían encontrar luz. María supo que siempre habría desafíos, que habría que mantenerse alerta al acecho de la oscuridad, pero nunca más estaría sola. La vida volvería a construir sus historias entre risas, abrazos y sueños compartidos. No solo había salvado a su hijo, había salvado a su comunidad del miedo y el caos que la habían consumido. Había ganado con amor en lugar de con odio. Y mientras el sol se elevaba en el horizonte, María se sintió, por fin, libre. Un nuevo comienzo se presentaba ante ellos, y abrir la puerta a la esperanza era su mayor enemigo y su mejor aliado en momentos de incertidumbre. Mientras todos regresaban a casa, María supo que
Aunque las sombras puedan acechar de nuevo, el amor los mantendría unidos. La historia de su vida seguía escribiéndose, pero esta vez, la tinta sería de risas y victorias compartidas. Entonces, amigos, si te gustó esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No quieras perderte futuras historias exclusivas que se vienen. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo siga alimentándose de estas narraciones tan intensas. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. ¿Ya compartiste este video con al menos 5 amigos que también puedan disfrutar de estas historias sobre el amor y la valentía? No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu apoyo realmente hace la diferencia. Hasta la próxima.